tema de archivos, en general es el tema de entrada y salida de datos, pero bueno, la entrada y salida de datos básicamente son entrada por teclado, salida por pantalla, que ya lo hemos visto, y manejo de archivos, son las grandes áreas de la entrada y salida de datos. Voy a crear un primer proyecto al que llamaré prueba.io, mejor sin mayúsculas, prueba.io. Bien, antes de empezar con los archivos, quiero recordaros el concepto de flujo, que ya lo vimos en C, puesto que al final toda la entrada y salida se basa en flujos. Los flujos son las series de datos que el programa intercambia con el mundo exterior. Si tenemos una serie de datos que entra al programa desde el mundo exterior, es un flujo de entrada. Si tenemos una serie de datos que sale del programa hacia el mundo exterior, es un flujo de salida. Además, esos flujos, si recordáis también de C, algunos de ellos debían seguirse secuencialmente, mientras que en otros podíamos acceder a determinadas zonas sin necesidad de recorrer toda la serie de datos. Son flujos secuenciales o flujos de acceso directo. Y por otro lado también podemos clasificarlo entre de texto versus binario. Si lo que contiene son caracteres de texto plano que se pueden abrir con cualquier editor de texto y son legibles por un humano, decimos que son flujos de texto, y en caso contrario decimos que son binarios. Si lo que contiene son bytes en crudo. Se suele hablar pues de flujo de texto binario, de archivos de texto, archivos binarios, de flujo secuencial y flujo directo, archivo secuencial o archivo directo, o archivos de entrada, archivo de salida, flujo de entrada, flujo de salida. Bueno, y diréis, vale, hemos visto flujos y archivos en C hace unos meses, pero no hemos visto nada de flujos en Java. Bueno, pues sí los hemos visto. Sí los hemos visto, veréis. Vamos a buscar aquí System. Nosotros hemos usado de la clase System, hemos usado en algunas ocasiones el System Out, que es, como veis, el System Out es del tipo, es un objeto de tipo print stream, y ese print stream es un output stream, es un flujo de salida, ¿de acuerdo? Es un flujo de salida. ¿Y cuándo lo hemos usado? El System Out, cada vez que queríamos sacar algo por pantalla, con el System Out print ln, print a secas o print f. Printf y println son métodos de ese flujo de salida que ya hemos usado un montón de veces, ¿de acuerdo? También hemos usado el System In. System In también es un flujo de entrada, que es el flujo de entrada estándar, ¿de acuerdo? Estos dos in y out son el flujo de entrada estándar y el flujo de entrada estándar de salida. System In, ¿cuándo lo hemos usado? Bueno, si recordáis cuando instanciábamos la clase Scanner, un segundito, vamos a buscar aquí. Cuando instanciábamos la clase Scanner, lo solíamos hacer con New Scanner System In, es decir, instanciamos la clase Scanner usando un constructor de Scanner que utiliza un flujo de entrada. Aquí nosotros poníamos el System.in, de manera que escaneábamos a través del flujo de entrada estándar, ¿de acuerdo? Por tanto, ya manipulábamos, aunque sin saber, los flujos de entrada y flujos de salida. ¿Ok? Bien. ¿Cómo manejaremos los archivos? Pues a través de flujos. La forma más fácil, aunque menos versátil y que solamente sirve para archivos de entrada, es utilizar el propio escáner. Como veis, el escáner se puede instanciar con un flujo de entrada, pero también se puede instanciar a partir de un archivo, de manera que leería de un archivo en lugar de leer de la entrada estándar, que es el teclado. Bien, con Scanner se pueden leer archivos, pero no es la forma más común. Nosotros vamos a ver ahora cómo hacerlo con Scanner, y luego en vídeos posteriores ya pasaremos al resto de clases que de verdad nos permiten manejar de manera potente los archivos, tanto de entrada como de salida, y que están en el paquete java.io, que es el que de verdad se debe utilizar para manejar los archivos.
Esto del escáner nos va a servir como una pequeña introducción y bueno, en un momento dado, si en el futuro tenéis que manipular un archivo de entrada de manera muy simple, pues os puede servir para salir del paso. ¿De acuerdo? Pero no es la mejor manera. Bueno, vamos a hacer este ejemplito. Para eso me voy a crear una clase, como siempre, va a ser una única clase, va a hacer falta. Principal. En su método main, yo voy a intentar leer un archivo de texto y mostrarlo por pantalla. ¿De acuerdo? Repito que lo que vamos a hacer es un caso muy simple de un archivo de texto sin ninguna complicación, que lo vamos a ir leyendo usando la clase scanner. No es lo mejor, solamente es recomendable en casos muy simples como este. Los casos más complejos y a la vez versátiles los veremos en siguientes vídeos. Bien, para eso tenemos que crear un archivito. Yo me voy a ir aquí a temporal, sí, a mis archivos temporales, y me voy a crear un archivo al que voy a llamar prueba escáner. Prueba escáner, le voy a poner un punto .txt al final. Recordad que eso de las extensiones en Linux no sirve para nada. Se lo pongo simplemente para que me sirva de pista de qué hay dentro. Vamos a editarlo con el nano mismo. Y aquí vamos a ir escribiendo hola. Dejo una línea en blanco, por ejemplo. Esto es una prueba simple de archivo. Puedo poner números 14, 17. Puedo poner fechas. Eh, 19 del 11 del 2011. Pero todo es tratado como texto. Bien, este podría ser nuestro archivo. Lo guardamos y ya lo tenemos creado. Se llama prueba escáner y está en el directorio temporal que directamente cuelga de la raíz. Si alguno lo está haciendo desde Windows, pues que lo haga con su archivo de Windows, no hay ningún problema. Bien, bueno, volvemos al IDE. Entonces yo me voy a crear una variable, por si acaso la quiero cambiar en algún momento. Voy a dar el nombre del archivo en una variable de tipo texto y va a ser /tmp prueba escáner txt. Scanner.txt. Bien, y voy a crear un archivo, una clase, perdón, voy a instanciar la clase correspondiente para tener un archivo en Java. Instancio la clase file proporcionándole el nombre del archivo, que es este. Vale, me está diciendo que tengo que importar, ¿no? Uy, perdón, me falta la W y ahora sí me dice que tengo que importar. Vale, por tanto ya tengo creada esta variable que va a contener una instancia de tipo file, un archivo. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a crear un escáner para leerlo. Estamos acostumbrados a que aquí hacíamos esto. Y creamos un escáner que nos permitía leer del flujo de entrada estándar. Pero como habéis visto, los escáneres se pueden crear también a partir de un archivo, o asociados a un archivo, mejor dicho, en lugar de un flujo de entrada, como habíamos hecho, a un archivo. Pues en este caso voy a decir que lo creé asociado al archivo, porque quiero leer ese archivo. Tengo que importar escáner. Bueno, y aquí, aquí nos viene algo muy asociado a lo último que hemos visto. Recordad que en los últimos vídeos tratamos las excepciones y en concreto las checked exceptions, es decir, que Java detecta en ocasiones que lo que vas a hacer es muy probable que lance una excepción, y tienes tú que controlar esa excepción. ¿De acuerdo? Este método
perdón, este constructor, si os fijáis, este constructor, el que utiliza un archivo, tiene aquí puesto que es posible que se produzca una excepción del tipo archivo no encontrado dentro del constructor y él no la va a gestionar, sino que le pasa la pelota al código en el que se está llamando. Por tanto, yo aquí tengo que prever que posiblemente me llegue una excepción del tipo file not found exception, y eso es lo que Java me está diciendo aquí. Hay una excepción que no se está, digamos, tratando con el try catch, ni tampoco se está pasando la pelota para arriba, digamos, a quien me llamase. Bueno, pues vamos a poner este nombre try catch. No me deja porque block no, el statement, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es esto. Yo voy a crear un escáner basándome en ese archivo, pero si no lo encuentra, voy a lanzar un mensaje. Y el mensaje será, bueno, pues lo más simple para el usuario sería el archivo tal no se ha encontrado. Y aquí pongo el nombre. El archivo tal no se ha encontrado y puedo ponerlo entre comillas, el nombre entre comillas simple, por ejemplo. Luego lo probaremos. Bien, vamos a ver cómo va esto hasta ahora. No debería hacer nada, no debería salir nada porque este archivo existe, así que simplemente debería llegar, crear un escáner y punto. No entraría nunca aquí, no nos diría nada, no notaríamos nada. Voy a grabarlo y vamos a ejecutar. No ha pasado nada, no ha hecho nada porque nuestro programa no muestra nada. Sin embargo, si yo le dijese que el archivo es el tt, ahora al ejecutarlo me debe decir que no lo encuentra. El archivo tal no se ha encontrado, ¿vale? Bueno, ya hemos visto aquí una excepción, una checked exception. Ya os dije que cuando empezáramos a manejar archivos nos iban a empezar a aparecer las checked exception. Era muy fácil que apareciesen. Antes teníamos dificultades para encontrar ejemplos, ahora nos van a sobrar. Nos van a sobrar. Bien, bueno, sigo. Obviamente, si en la línea 23 se produce la excepción de que no se ha encontrado el archivo, se interrumpe la ejecución y ya no sigue en la 24, con lo cual lo que viene a continuación no se haría. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues va a ser muy parecido a lo que hacíamos cuando leíamos los datos de pantalla. En este caso nos vamos a montar un bucle while. Mientras que se produzca una cierta condición, yo voy a ir leyendo los datos. ¿Cuál es la condición? Pues que el escáner tenga cosas que leer, que el escáner tenga líneas que leer. Pues mientras haya líneas en el archivo, yo lo que voy a hacer es que voy a leer las líneas del archivo. Las voy a ir guardando en una variable que me voy a declarar aquí, un string al que llamo línea, y aquí pues digo que línea es igual al resultado de leer la línea. Como le estoy diciendo, mientras que haya línea, léelas y me las guardas en esa variable. Así que hago un sc next line. Y a continuación, pues lo que puedo hacer simplemente es mostrarla por pantalla. Podemos mostrar delante, por ejemplo, out, muestro delante la longitud. Y a continuación el contenido de la línea. Y haríamos algo como esto, ejecutar. Me saldría la primera, que tiene 5 caracteres, la siguiente, que no tiene ninguno, que estaba en blanco. Esto es una prueba de la longitud de cada uno, ¿de acuerdo? La longitud de cada uno. ¿Okay? Bueno, pues nos ha servido para ver cómo leer un archivo simple con Scanner, que es lo más simple del mundo, no introduce ninguna novedad para nosotros. Cómo tratar en este caso una checked exception. Os recuerdo que aquí me ha saltado la checked exception porque ese método, el escáner de archivo, el método constructor de escáner que se basa en un archivo, arroja esa excepción. El que se basa en un lo veré por aquí, ¿dónde estaba? A ver si lo encuentro. El que se basa en un input stream, como era el que usábamos antiguamente, con system in. Vaya, me he equivocado, perdón. Le daré al clic.
este constructor, el que se basa en un input stream, este no arroja ninguna excepción. Por lo tanto, no me veo obligado a incrustar la llamada en un bloque try catch. Sin embargo, este otro arroja una excepción file not found exception, que además no deriva de runtime exception, sino directamente de exception, y por tanto es una checked exception y hay que chequearla en tiempo de escritura. Bien, solamente mencionaros una cosita más. Si estáis con Windows, recordáis que en Windows las barras son al contrario, pero no debéis poner las contrabarras de Windows, porque las contrabarras dentro de las comillas indican caracteres especiales. Por ejemplo, un contrabarra T aquí se interpretaría como un tabulador. Creo recordar que en Windows os van a funcionar bien también las barras normales, es decir, cogéis el path de Windows de vuestro archivo y las contrabarras las cambiáis por barras normales. Creo recordar que lo coge bien. Y si no, pues tendríais que poner, en cada contrabarra tendríais que ponerla como doble contrabarra. Pero probad a hacerlo así, como está aquí, con las barras bien, las buenas, las de Linux. Bueno, ahora os he dejado una tarea para que practiquéis esto, ¿vale? En esa tarea vais a leer un archivo que contiene fechas, creo que lo he creado por aquí, tengo, a ver, lo he puesto aquí, joder, ¿dónde lo he puesto? Aquí, sí, mirad, la idea es que podáis leer un archivo que tenga fechas, la fecha en formato 2 dígitos para el día, una barra, 2 dígitos para el mes, una barra y 4 dígitos para el año. Y cuando lea una fecha como esa, nos diga tanto. Eso es lo que debe hacer. ¿Qué ocurre? Que en ese archivo pueden venir cosas mal puestas, como por ejemplo esto que es basura y no vale. Y en ese caso nos tendría que decir formato de línea no válido. Otro como este. Lo mismo, formato de línea no válido. ¿Por qué? Porque el día no viene con 2 posiciones, el mes tampoco. Este otro, lo mismo, formato de línea no válido. ¿Por qué? Porque aquí viene una letra. Eso no vale. O bien, este otro saldría bien. 30 de enero de 2021. Este otro, pues no. ¿Por qué? Porque el día no es válido. Este otro tampoco, porque el mes 15 no es válido. Y este otro tampoco, porque el año 1 no es válido. Es decir, que un archivo como este generaría esta salida. Yo os he dado un pequeño esqueleto para el programa. Por supuesto, la forma en la que yo os pido hacerla no es la mejor, pero quiero que trabajéis esto. Os pido que proceséis línea a línea en un método aparte y propaguéis una serie de excepciones que os tendréis que crear vosotros. Esto de aquí ya lo detecta el sistema. Es decir, esto cuando lo intentéis procesar, seguramente descubriréis que hacéis que salten determinadas excepciones. Pero lo de el día no válido, el mes no válido, el año no válido, tendrá que salir de 3 excepciones nuevas que os tendréis que crear vosotros. La excepción día inválido, la excepción mes inválido y la excepción año inválido o año no válido. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tenéis que practicar un poquito. Así que